desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Amable teleaudiencia de Maya Televisión, estamos hoy en la producción de una emisión fuera de lo común. Es más, no estamos en el estudio auxiliar instalado en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre, sino que nos encontramos en la vivienda de la profesora Silvia Robleda Castro. Ella es una mujer emblemática en el movimiento popular de Honduras. Ella precisamente es una maestra a los docentes. Hoy, en esta oportunidad, abordaremos el Día del Trabajo para unos, el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, y vamos a rememorar la acción de 1954, la lucha del movimiento obrero y el nacimiento prácticamente y de manera oficial del primer sindicato de Honduras. Doña Silvia ha sido entusiasta ciudadana y luchadora de la patria de Lempira de Morazán y de todos los hondureños y hondureñas que se han destacado, incluso Visitación Padilla. Profesora, bienvenida al noticiario al fin de la noche de Maya Televisión. Buenas tardes. Lo primero que les quiero decir es que me siento bien contenta de que estén aquí en mi casa, ¿verdad? Para recordar hechos históricos de los hondureños y de las hondureñas, que muy poco ha sucedido en algunos lugares, pero sí sucedieron aquí en Honduras. Entonces, es importante que se le dé publicidad, que se le dé bastante conocimiento a los hondureños, que sepan lo que ha sido la historia aquí de los trabajadores, de las trabajadoras, y que muy poca relevancia le han dado. Por eso me alegro mucho que este es un paso para darle publicidad a lo que han sido capaces los hondureños. Y las mujeres también. ¿Verdad? Sí. Profesora, ¿usted nos podría dar datos específicos de dónde es originaria, sus padres, su escuela primaria, su desarrollo infantil, juvenil, la llegada a ese momento de estudiar e ingresar al gremio magisterial? Sí, mi nombre es Silvia Robleda Castro, nacida en la ciudad del Progreso, departamento de Lloro, Honduras, Centroamérica.
fue el lugar, el Progreso, donde inició la huelga de 1954. Por cierto, mi generación, nosotros en ese tiempo, ¿verdad?, estábamos jóvenes, iniciamos la huelga con mi hermano Agapito Robleda Castro, Esteban Enríquez y otros compañeros que dimos ese paso que ha quedado en la historia y que es la historia de Honduras, es la historia de los trabajadores, el movimiento de 1954. Algo que no ha vuelto a suceder, sino que han sucedido otros asuntos interesantes, ¿verdad? Pero como ese tiempo no había tanta satisfacción en las cosas políticas, en las cosas del pueblo, en las cosas de la sociedad, ¿verdad?, que ahora se ha perdido un poco. Pero eso no quiere decir que estén perdidos completamente. Quizás lo que falta, algo para volver a revivir lo que sucedió en 1954 y lo que sucedió en la ciudad del Progreso, donde se inició todo este movimiento de los trabajadores bananeros y que después se agregaron todos los trabajadores de Honduras, zapateros, campesinos, obreros, cistertercos y todos, y para querer un cambio, el cual surgió el Código del Trabajo y otras leyes de la mujer y otras leyes que hay ahorita surgieron de ese movimiento de la huelga de 1954. No en ese momento, pero sí, ¿verdad?, fue la base fundamental para que después se fuera desarrollando el pensamiento y pensando en leyes para los hondureños. Porque antes no había leyes que favorecieran a los trabajadores, ni la mujer, ni nada. Y a partir de allí entonces ya estamos más en más civilización, ¿verdad?, más respeto a los hondureños, más respeto a la mujer, más respeto a todo. De la educación en ese momento, profesora, ¿en qué escuela y luego su ingreso a la docencia? Sí, mi primaria, bueno, nací en el Progreso, ¿verdad? Y mi primaria la hice en la escuela Visitación Padilla, siempre en el Progreso. También mis estudios secundarios los hice allí en el Progreso. Y estudié secretariado en una escuela comercial que inició allí la profesora Petronila de Villalobos, y yo fui de las primeras alumnas, y de las primeras alumnas que salieron a las calles en Progreso en un desfile cívico, y de las primeras mujeres también que salimos a las calles a reclamar los derechos en los movimientos que se dieron allí en el Progreso. Y siempre estamos pendientes de participar en todo, a pesar de que han cambiado algunas situaciones, siempre sabemos que la lucha sigue, la lucha nunca termina, siempre está, se vienen nuevos acontecimientos y hay que participar, no hay que esconderse ni rehuir para estar en ellos, sino que hay que estar adentro de los movimientos para defender lo que es nuestro. Usted vive el auge de la industria bananera, Lima, Progreso, Tela, La Ceiba, en la zona de Cuyamel, San Manuel Cortés, la zona de Santa Rita, el Bajo Aguán, Polanchito, Isletas. Sí, nosotros vivimos ese auge bananero, allí en la ciudad del Progreso, en el departamento de Yógoro. Y en ese auge fue que se dio lugar a la huelga del 54. También la generación de nosotros, ¿verdad? Profesora, para ese momento habían cosas que eran privilegiadas, pero al mismo tiempo populares. Es decir, no cualquiera tenía un carro. El transporte público o colectivo
no eran los buses de hoy, eran los tiempos de las baronesas. Pero también el rechinar de las ruedas, de los metal, los rieles, las paralelas, el ferrocarril. Sí, también el ferrocarril, estuvo también los carros, unos carros que allí viajaban los dueños de la bananera, los gringos. Los ejecutivos. Los ejecutivos, ¿verdad? Inclusive dejaron de viajar en esos carros porque muchos le hicieron, ¿cómo es que le decimos? Que descarrilan. Descarrilaban los carros. Los motocarros. Sí, los motocarros con todo y los americanos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. entonces dejaron de participar en ellos, que ya después, primero eran gringos los grandes jefes, ya después ponían hondureños, ¿verdad? Afines a ellos, a tener el mando ahí en las... y creo que hasta hoy existe. ¿Cuál fue la diferencia entre que los jefes, los que mandaban allí eran ejecutivos extranjeros, norteamericanos, al paso ya a gente de Honduras? Bueno, allí fue porque ellos se vieron amenazados. Los gringos se fueron amenazados y se fueron para Estados Unidos, ¿verdad? Para sus países. Inclusive cuando surgió la huelga del 54, lo que hicieron ellos fue irse. Se fueron y dejaron a los hondureños de jefe. Por eso es que se dice que ante cualquier conflicto aquí en Honduras o en estos países, los que vienen a este tipo de actividades de explotación de los recursos son los primeros en tomar su avión o su barco y se van. Y se van, sí. Esto es lo que hicieron, ¿verdad? Entonces quedaron los hondureños aquí. Y allí vino la contradicción entre hondureños contra hondureños, unos defendiendo los intereses de la bananera y otros defendiendo sus propios intereses de los trabajadores. ¿Usted recuerda la actividad política para ese entonces, profesora? La historia del Partido Nacional y del Partido Liberal está firme para ese instante con un bipartidismo, únicamente en medio una línea socialista más conocida como el Partido Comunista de Honduras, la izquierda, sí, aquí en el país. ¿La recuerda? Sí, sí, la recuerdo. Habían esas tres líneas políticas y después surgió otra línea política, marxista-leninista, comunista, marxista-leninista. Primero surgió, digamos, Partido Nacional, Partido Liberal, después Partido Comunista, después comunista, marxista-leninista, que es la que ha estado ahí. Y el Partido Comunista, marxista-leninista, por la represión que había, se convirtió después en un congreso, el Partido para la Transformación de Honduras, PTH. El PTH. El PTH, sí, que es el último, creo, que ahí estuvimos nosotros en ese congreso, con mi hermano Agapito, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tiene usted del Partido Nacional y del Partido Liberal? ¿Cómo era el comportamiento de esas dos instituciones a través de los dirigentes de ese entonces? Bueno, el Partido Liberal y Nacional, dentro de sus estatutos, de sus leyes, pues son buenas para los trabajadores. Pero lo que pasa es que ya en la práctica ya se han convertido en esbirros de las transnacionales, en esbirros de las políticas del gobierno contra los trabajadores. Aunque lo hacen en una forma así diplomática y simulada, ¿verdad? Pero sí hay prensa pagada por las transnacionales y por las bananeras, sí, por las bananeras. En su caso, profesora Silvia Robleda, y el caso de su hermano Agapito Robleda, que fue diputado al Parlamento Centroamericano, aquí en Honduras por la unificación democrática, ¿a qué partido pertenecían en aquel entonces? ¿Al Partido Liberal o al Partido Nacional? No, en aquel entonces no pertenecíamos a ningún partido. No pertenecíamos a ningún partido, sino
Nosotros fuimos los que organizamos el partido marxista-leninista. Y después, por la represión, le cambiamos el nombre para la transformación de Honduras. El PTH. El PTH, sí. Y que todavía existe. Sí, todavía existe, sí. Creo que el Partido Comunista, que se quedó Partido Comunista, y de este partido se dividió en Partido Comunista Marxista-Leninista. Hubo una división por diferencias políticas, ¿verdad? Entonces, esos son los que han quedado hasta este momento. No he sabido, un partido que salió después de Carlos Amaya. El Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores. Socialista. Sí, Socialista de los Trabajadores de Carlos Amaya. Ese vino después de ese partido aquí, ¿verdad? Ya por último. Para ustedes que eran oposición y denominada Izquierda de Honduras, ¿con quién les tocó más pesada la cruz? ¿Con los liberales o con los nacionalistas? Pues como el Partido para la Transformación de Honduras no busca, ¿verdad?, contradicción con los mismos hondureños, sino que unir a los hondureños para una vida mejor. Entonces, casi el Partido para la Transformación de Honduras no ha tenido contradicción ni con el liberal ni con el nacional, sino que sea una sola línea política, ¿verdad? Aunque no se ha podido, porque hay mucha gente que no deja su línea política, porque viene de herencia, ¿verdad? Entonces, lo que prevalece ahorita es el Partido para la Transformación de Honduras, porque yo no sabía que el Partido Comunista, que viene, el Partido para la Transformación de Honduras viene del Partido Comunista Marxista-Leninista. Del Partido Comunista no he sabido que hayan tenido una nueva organización. Profesora, le voy a mencionar dos líderes. Uno del Partido Nacional, Tiburcio Carías Andino. Hábleme de él. Y le menciono un líder del Partido Liberal, Ramón Villeda Morales. Bueno, para mí, Ramón Villeda Morales, yo voté por Ramón Villeda Morales, ¿verdad? Ha sido un hondureño de gran conciencia política y pensamiento político avanzado, ¿verdad? Siempre, por eso, Ramón Villeda Morales en los últimos tiempos ha sido el que ha logrado concentrar más gente, ¿verdad? Más personas, más allegados. Entonces, para mí, Villeda Morales, un gran estadista, ¿verdad? Que es orgullo para mí del progreso de Honduras, ¿verdad? Es orgullo, los grandes líderes de Honduras. Para mí, no sé para otras personas, ¿verdad? Y yo recuerdo sus discursos, cuando no he vuelto a escuchar. Cuando llegó a inaugurar, digamos, el Puente de la Democracia. El Puente de la Democracia, sí, ahí estuve. La construcción para eliminar la balsa. Sí, como no, yo estuve allí en ese acontecimiento. Sí, no, para mí, único. Y de Tiburcio Carías Andino, ¿qué recuerdos tiene en la historia? Bueno, en la historia que fue dictador, tuvo 16 años en el poder, ¿verdad? Sí, seguido, sin darle oportunidad a otro. Hasta que después con Juan Manuel Gálvez hicieron unos arreglos, hicieron entre ellos. Un pacto. Un pacto, sí, pero porque ya no podía estar Tiburcio Carías Andino, ya la gente estaba, ¿verdad?, en contra de él, ya no podía sostenerse, entonces dejó a Juan Manuel Gálvez. Pero no han sido buenos gobiernos, no han sido gobiernos del pueblo, porque han sido esos gobiernos títeres de las políticas
norteamericanas, de las políticas, de los grandes intereses extranjeros. Pero los dos han sido iguales, Sí. el Partido Liberal y el Partido Nacional. Sí, ¿Cuál es la igual. diferencia entonces, profesora, según su forma de visualizar y de discernir esta situación? No, el Partido Liberal y Nacional son lo mismo, la misma política, los mismos intereses, ¿verdad? A diferencia de otros partidos que han surgido últimamente. Pero no han llegado al poder, No han a excepción alcaldías y diputaciones. No han llegado al poder, inclusive les arman grupos de choque para que no lleguen. O partidos bisagras. Sí, otros partiditos para dividirlos, ¿verdad? Y entonces así debilitan y siempre sigue el Partido Liberal y Nacional en el poder, que ya Bien. está, sus intereses, ya se sabe, ¿verdad? Sí. La profesora Silvia Robleda Castro, en esta oportunidad no podemos entregarles a ustedes un testimonio más profundo, extraordinario, de una historia viviente, de la huelga de 1954, y tiene las páginas antes de ese año en que el líder Tito Coto Umaña, que murió en el exilio en Guatemala, encabezó esa gesta, y que allí hubo una traición, como siempre la ha habido y como la tenemos en la cúpula popular sindical y hasta en el gremio de maestros, que tuvo que salir ese hombre, murió allá en Guatemala. Estamos desde San Pedro Sula a través de Maya Televisión, desde la costa norte de Honduras. El calor de los trabajadores, las trabajadoras, de los profesionales, las profesionales, y también de las amas de casa, las mujeres que siempre han sido valientes aquí en Honduras, la tierra del Empira. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda. Tiendas Victoria. Maya TV Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero mí. usted, ¿por qué define el partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto Y coma.
Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibiré. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibiré. La Undani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, donde se ha escrito la historia del movimiento popular, el movimiento obrero, los trabajadores. En esta conmemoración, Maya Televisión y todos los sistemas de cable, hoy estamos haciendo esta identificación y una rememoración extraordinaria con un personaje, nada más y nada menos que exaltando a la mujer hondureña, y también, por supuesto, un mensaje muy claro y muy potente sobre el papel del magisterio. Es una maestra, una profesora, Silvia Robleda Castro. Está en sillas de ruedas luego que en el mes de octubre del año 2017 tuvo un accidente doméstico. Hoy se ha perdido por primera vez las manifestaciones del 1 de mayo del año 2018. Le apetecía mucho asistir a la ciudad del progreso. Recuerda aquellos tiempos de los ferrocarriles que llegaban repletos a las manifestaciones de San Pedro Sula. Otras veces viajó a Puerto Cortés, a Tela, a La Ceiba, y muy pocas veces creo que lo hizo a Tegucigalpa. Profesora, ¿qué significa para usted el 1 de mayo de 1954 y las manifestaciones de los trabajadores y las trabajadoras? Pues para mí significa que es el acontecimiento histórico más grande de Honduras y de todo el mundo, la celebración de los trabajadores, del Día de los Trabajadores, porque los trabajadores son los que hacen toda la vida activa de una ciudad, de un pueblo, de un país. Entonces, para mí, celebrar los trabajadores, Día de los Trabajadores, pues se debe de hacer con mucho homenaje para los trabajadores, ¿verdad? No hacer grandes cenas, grandes cuestiones así sociales, sino que recordar cosas históricas que le pueden dar una mejoría a cada país. Profesora, ¿cómo califica usted a los dirigentes que tuvo el movimiento trabajador, digamos del 54 al 60, del 60 al 70? 16 años le planteo para que usted los analice. Sí, bueno, los dirigentes del 54, para mí no ha surgido otra generación para haber hecho esos grandes cambios que se hicieron aquí en Honduras, que surgieron de 1954, de la huelga de los bananeros, y que por ahí siguieron todas las demás leyes. No hay otro acontecimiento más grande que eso. Salario mínimo, sí. Seguro social, proyectos de vivienda, educación, el derecho al voto ya sí. Más serio. La madre de la mujer, el derecho al voto de la mujer. También tomar en cuenta el día del niño, ¿verdad? Como niños, como tales, sí, y la mujer como tal. Las vacaciones. Sí, vacaciones. El derecho al descanso, sí. En maternidad. Sí, todo eso surgió a raíz del movimiento huelguístico de 1954. Sí. Los mártires, gente que murió
en esta lucha, gente que fue desaparecida. Se habla de la historia del río Ulúa, sí. Las pugnas políticas entre liberales y nacionalistas, nacionalistas y liberales. Creo que el escenario más es contundente es la zona norte, específicamente San Pedro Sula, La Lima, el Progreso Tela. Sí, el Progreso, allí inició la huelga de 1954, en Progreso. Unos dicen que en La Lima, otros que en distintos lugares. Puerto Cortés. Puerto Cortés, pero no inició en el Progreso. Allí, en mi generación, ¿verdad? La generación de nosotros fuimos los que salimos de la casa de mi mamá, donde estuvimos reunidos, allá en las calles de Progreso, y ahí se fue reuniendo la gente hasta que se hizo una gran cantidad de personas, y ahí se celebró el 1 de mayo por primera vez, así en una forma pública. ¿Cómo recuerda usted la huelga del 54? ¿Cómo era el comportamiento de la familia, de los trabajadores y de la sociedad en general, los comerciantes, los empresarios, para ese momento? Resistir casi 200 días paralizado el país. Sí, la huelga del 54, única, sí, porque empezaron los trabajadores bananeros, ¿verdad? Y después se fueron agregando todos los trabajadores, los carpinteros, ¿verdad? Los carpinteros de la compañía, que ahí trabajaba mi hermano Agapito Robleda, allí iniciaron, ¿verdad? Y de allí partieron por todo el Progreso. Y también las mujeres, yo pertenecí a una Asociación Hondureña de Mujeres, también nos agregamos. Y todo el pueblo de Progreso estaba en huelga. Usted en ese tiempo, que ir a Progreso lleno de gente, todas las calles, porque estaba en huelga, todos salieron a apoyar el movimiento de los bananeros, de los trabajadores bananeros. Me comentó en algunas oportunidades Agapito Robleda, con quien fui amigo excelente, y me lo ha dicho el profesor Isaías Cruz Enamorado, un profesor de música, sí, que habían actividades culturales, artísticas, los profesores, los periodistas, los abogados, los intelectuales, los poetas, los escritores, eran parte de la amenidad de los días y las noches que estuvo la huelga de 1954. Sí, pues todo el pueblo se agregó allí, más que todo allí en Progreso, que era donde estaba. Vean la huelga, era toda la gente en las calles. Era una huelga de todo el pueblo, toda la gente se agregó. Sí, ¿qué significaba La Lima para ese momento? ¿Y qué significaba Tegucigalpa para ese momento? ¿Qué significaba San Pedro Sula, profesora? ¿Podría usted relacionarnos? Sí, no, en San Pedro Sula, en La Lima, Tegucigalpa, más que todo en Tegucigalpa no había movimiento huelguístico, ni en La Lima, ni San Pedro Sula. Pero las decisiones y las negociaciones políticas, ¿dónde eran exactamente? ¿En La Lima o en Tegucigalpa? En La Lima hubieron unas y otras en Tegucigalpa, pero donde inició todo el movimiento fue en el Progreso. Sí, ahí en el Progreso. De los medios de comunicación, profesora, tengo entendido que lo que predominaba era la prensa escrita. Habían periódicos, la mayoría en Tegucigalpa, habían en San Pedro Sula, hasta la compañía bananera Tela Railroad Company llegó a tener su propio periódico prácticamente, a la que respondían los periodistas en ese instante, pero también estaba la radio. Sí, en San Pedro Sula estaba la HRP1 desde 1929, ya funcionaba. En Tegucigalpa la radio HRN, la Radio América. Sí, bueno, la prensa juega un papel importante en todos esos acontecimientos, y más que todo el 54, ¿verdad? Tuvo un papel importante para poder difundir todo lo que estaba acontecimiento en Honduras, porque solo era en Honduras, ¿verdad? Pero la historia dice que también había prensa tarifada y periodistas que respondían al gobierno, sí, para desinformar. Sí,
cómo no, todo eso existía, nada más que no recuerdo los nombres, ¿verdad? De esa prensa, pero sí existía prensa tarifada que defendía los intereses de la empresa y no de los trabajadores. En cambio, los medios extranjeros, especialmente las radios en onda corta y la banda de AM, que era la moda de ese momento, estaban a favor del movimiento huelguístico popular. Sí, los medios extranjeros estaban a favor. Sí, y algunos también de aquí de Honduras, ¿verdad? No todos. Estaba dividido, se dividió. Había prensa artesanal, es decir, los pueblos principales de Honduras, cada quien tenía su periódico, también sus revistas, y era una ocasión muy florida para las letras, porque hacían mucho periodismo los abogados, los poetas, los intelectuales para ese momento, profesora. Incluso los partidos políticos tenían sus propios medios de comunicación y sus propios periodistas que se destacaban. Sí, también, pues cada quien tenía, ¿verdad?, sus voceros, como decimos nosotros, de destacar las cuestiones de ellos y los acontecimientos que estaban sucediendo. Pero también había enemigos de los trabajadores, ¿verdad? Y prensa enemiga de los trabajadores. Yo no recuerdo los nombres, ¿verdad? Pero sí había. ¿El partido de ustedes tuvo un periódico? Sí, el Partido para la Transformación de Honduras tuvo un periódico que se llama, todavía está, pero ya no sale. Hubo uno que se llama Unidad, y después el director era Agapito, ¿verdad?, mi hermano, y después Transformación, ese periódico Transformación también era del partido. Profesora, háblenos de la iglesia. Predominaba, tengo entendido, la iglesia católica, pero también ya estaba sentada la iglesia protestante o denominada iglesia cristiana evangélica. Sí, la iglesia católica pues así fue la primera, por lo menos allí en Honduras, en Progreso, ¿verdad? Pero también surgieron la iglesia evangélica reformada y la iglesia adventista, otra que le decían Pentecostés. ¿Y cómo era el comportamiento de los obispos, los sacerdotes? Para ese tiempo no tenía cardenal Honduras. Y el papel de los pastores, comparado a lo que vivimos, escuchamos y podemos percibir hoy. Sí, no, mire, ellos lo que hacen es pues, ponerse como neutral, que no neutralidad no existe, ¿verdad? Pero ellos ni a favor de una parte ni a favor de la otra. En aquel momento. En aquel momento, sí. Hoy yo no sé, ¿verdad?, cómo está esta cuestión, ¿verdad? Cómo ha venido la unidad que dicen, pero unidad para mí no ha habido todavía. Sí, porque no era fácil que encontráramos a un pastor aspirando a ser diputado, a ser alcalde, a ser asesor del presidente, ni estos mismos cristianos dándole bendiciones a la casa presidencial. Sí, eso no había antes, eso no había antes, pero últimamente sí. Sí. Profesora, en realidad nuestra salutación hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, y su comparecencia es una elevada expresión de la mujer. Bueno, yo también, como mujer, como hondureña, deseo muchas felicidades en este Día del Trabajador a todos los trabajadores y trabajadoras hondureñas, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, que son los que dan el desarrollo en los pueblos, los que trabajan y también los que trabajan en la casa, ¿verdad? A una mujer no se le pregunta la edad, pero a una figura pública como usted, sí existe el derecho de la población a saber. ¿Qué edad tiene, profesora? Yo tengo 87 años. 87 años y muchos años más. Y muchos años más quiero tener. Para darle... para darle vida al movimiento de los pueblos, al movimiento de Honduras, al movimiento de las mujeres. Y esperanza a la juventud. Sí, y de los trabajadores y trabajadoras. Ilustre también al magisterio, a las profesoras, a los profesores. Sí, al magisterio también, que eleven su nivel de conciencia para
hacer una lucha común, maestros con el pueblo en general, unidos todos. La profesora Silvia Robleda Castro, desde la ciudad de San Pedro Sula. El libro de la historia se abrió. Apenas vimos la primera plana, la portada, la historia de la huelga de 1954. La hemos abierto en este día 1 de mayo del año 2018. Muchas páginas que leer. Apenas miramos las primeras, escudriñamos así, brevemente, con la profesora Silvia Robleda. La Escuela de Locutores, los estudiantes han llegado al acompañamiento, al igual que una mujer líder, doña Berta Murillo, que ha bregado y activado para el movimiento femenino, la CODEMUS, y para todos los grupos de Honduras, han sido testigos hoy en esta oportunidad, desde la costa norte de Honduras, al fin de la noche, Maya Televisión. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo, para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Las damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda. Tiendas Victoria. Noticias, un espacio informativo con toda la actualidad nacional e internacional. Con nuestras diferentes secciones en salud, deporte, farándula, tecnología, turismo. Espérenos todos los días a las 12 del meridiano. En cada uno de nuestros noticieros le damos la importancia a todo lo que acontece en su comunidad. Es por eso que le damos la oportunidad de expresarse a través de nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas. Ganar el Partido Liberal, te vas a acordar de Pero ustedes, ¿por qué defienden el partido? El pueblo hondureño no quiere políticos tradicionales. La élite religiosa y la élite periodística se ponen de acuerdo. Dicen quién es. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de 1 en adelante. Esto es Punto y coma. Honduras somos todos. Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Como el matapalo cuando abraza la palmera, el amor que siento no es amor como cualquiera. Así te quiero, así te quiero. Como ave que canta alegre por la mañanita, así me suena tu voz dulce y delicadita. Así te quiero, así.
El 29 de abril de 1954 inicia la huelga más grande que Honduras ha visto en su historia. Y por qué no decir que la gran huelga de 1954 fue, junto a las movilizaciones contra el golpe de Estado perpetrado por el ejército y Roberto Micheletti, los dos acontecimientos más importantes registrados por la lucha de clases sociales en Honduras durante los últimos 100 años. Esta gesta de los trabajadores bananeros no solo representa la lucha reivindicativa del sector más explotado de un país, sino la lucha en contra de la explotación transnacional imperialista en nuestra gran patria centroamericana. Las lecciones de la huelga del 54 siguen estando presentes, no como resultado inmediato de la huelga misma, sino por el logro a demostrar a los trabajadores y a las clases poderosas de Honduras y el poder de los trabajadores mismos. Desde el inicio del siglo XX, la zona del Caribe centroamericano es irrumpida por las grandes compañías bananeras norteamericanas. Compañías como la Unity Fruit Company se apoderaron del paisaje atlántico de nuestros países. En aquella época, las economías de Nicaragua, Honduras y Costa Rica dependían en gran medida de la exportación de bananos hacia los Estados Unidos. En los años que precedieron a la crisis mundial de 1929 a 1930, los ingresos obtenidos del café y el banano representaban casi el 90% de los que producía la exportación en Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y el 70% en Honduras y Nicaragua, donde la extracción de oro y plata seguía siendo importante. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los modelos económicos van cambiando paulatinamente en la región, producto del boom de la posguerra. Pero en el caso de Honduras, la dependencia política de las transnacionales bananeras impide que se dé un desarrollo estructural de la economía. Es más, la dependencia económica y política de los gobiernos nacionalistas y liberales crea una simbiosis agradable para la oligarquía y las empresas bananeras imperialistas. Estos gobiernos ponían concesiones, disponibilidad de recursos naturales, inexistencia de leyes laborales como incentivos jugosos para las transnacionales bananeras. En la clase obrera bananera, todas estas concesiones dadas en las transnacionales crean sujetos sociales que serán actores en la vida económica y política. En caso de los enclaves bananeros, en 1953, alrededor de 35,000 trabajadores en plantaciones bananeras. Desde 1916, en la Cuyamel Fruit Company, hubo una huelga de trabajadores que brilló por el silencio de la prensa de la época. En agosto de 1920, en Baccaro Bros Company, los trabajadores se declararon en huelga reclamando mejoras salariales. El gobierno declaró el estado de sitio de la zona. Para septiembre, los trabajadores se reincorporaban a sus labores. En 1925, hay una huelga en las plantaciones de caña de la Cuyamel, contando con el apoyo de los trabajadores de las otras compañías bananeras. Para 1930, en La Ceiba, estalla una huelga que exigía mejoras en las condiciones de trabajo. Como en otras ocasiones, el gobierno declara el estado de sitio y reprime a los trabajadores. Las crudas condiciones laborales hacían que afloraran algunas luchas esporádicas en las zonas de enclaves bananeros. Poco a poco y a través de años de lucha, en los enclaves se va madurando la conciencia de la clase trabajadora. Mi nombre es Esteban Elvir, soy originario del departamento de Choluteca. La bulla de la costa norte me hizo venir acá a este lugar y eso me hizo vivir la experiencia del movimiento de la huelga. Antes de la huelga, cada capataz tenía un riel en su casa. Cuando quería dar una orden a los trabajadores, lo sonaba. Entonces uno ya estaba bien educado a entender el sonido, a quién llamaba. Si era para corte, si era para pago, o si era para cupón, para cualquier cosa que fuera, uno ya sabía quién llamaba y estaba anuente. Y con la huelga nosotros descolgamos los rieles, los botamos y ya después el capataz ya no sonaba más riel, sino que iban de nosotros a decirnos qué íbamos a hacer otro día. Las luchas obreras no paran durante la dictadura carista, aunque son reprimidas. En 1944 hay una gran manifestación en San Pedro Sula, la cual es tremendamente reprimida hasta convertirse en una masacre.
La protesta estaba encaminada a denunciar los excesos de la dictadura, exigiendo libertades democráticas. Durante la dictadura, liberales y comunistas eran asesinados y exiliados. La represión fue la antesala para que la huelga de 1954 estallara con las magnitudes en que aconteció. En 1954 fue un año bastante convulsivo en el norte de Centroamérica. En el caso de Honduras, los partidos Liberal y Nacional llegan a un impasse electoral al no obtener ninguno de los dos una amplia mayoría en las elecciones generales. En la segunda vuelta presidencial, el fraude se hizo presente, dándole la oportunidad a Lozano Díaz, en ese momento presidente de la República, de disolver el Parlamento apoyándose en las Fuerzas Armadas. En ese marco nacional y regional, y a medida que avanzaba el año de 1954, las relaciones entre las compañías bananeras y trabajadores sulfuraban poco a poco. Por toda la costa norte, los aires que exigían aumento salarial se encontraban con el calor de la explotación. Desde algunos años atrás se difundía en la zona bananera la propaganda de los periódicos Voz Obrera y Vanguardia Revolucionaria, editada por el Partido Democrático Revolucionario Hondureño. La propaganda de izquierda lograba distribuir 7.000 periódicos semanales. En estos se llamaba a organizar sindicatos. Se exigían jornadas laborales de 8 horas, seguridad social y pago doble de días festivos. Como es de suponer, el trabajo estructural era clandestino. En términos de la época, se hacía trabajo de hormiga. En ese tiempo pagaban, se hablaba en dólar, unos 60 de dólar, que equivalía a 3.20 de lempira. Trabajaba unos 8 horas. Pero el problema era que si a las 8, a cualquier hora de la noche venía un tren de balastre o algo, había que hacer otra cosa, a esa hora lo levantaban a uno, ir a hacer esa labor por el mismo horario que había hecho en el día. No le remuneraban nada. El 28 de abril de 1954, cuando los trabajadores de carga presentan una lista de reivindicaciones laborales a las compañías bananeras, la Tela Wright Company, y esta rechazó el pliego petitorio, ocasionando que el 29 de abril se realizara una asamblea de trabajadores, que fue acompañada por la solidaridad de los trabajadores delegados por otros departamentos. Al día siguiente, la asamblea de unos 1.000 trabajadores decidió hacer una manifestación pública para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. La movilización no esperó mucho. En la mañana del 1 de mayo, los trabajadores salieron a desfilar para congregarse en el Parque Ramón Rosa, donde se pronunciaron los más acalorados discursos. Fue en este motín que se leyó la declaratoria de la huelga de los trabajadores. La suerte estaba echada. Al igual que el calor del Caribe les da fuerza a los huracanes, así el calor del 1 de mayo inició el vendaval. Poco a poco, los sectores se fueron sumando a la huelga de los trabajadores bananeros. El 5 de mayo la tormenta llegaba al otro monopolio bananero, la Standard Fruit Company, en donde los trabajadores se suman al paro, plegándose a las demandas de los huelguistas. Para julio, los paros se habían propagado por toda la costa norte hondureña, en las fábricas de aserraderos, ingenios de azúcar y minas. Desde el 7 de mayo, los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras se habían adherido a la huelga y trabajan en solidaridad a la misma. El 17 de mayo se constituye el Comité Central de Huelga, que se encargaría de coordinar alrededor de 35.000 trabajadores, con representantes en distintos distritos bananeros: Tela, Cortés, El Progreso, La Lima y Roatán. En el caso de la ciudad de Progreso, se creó el fenómeno de poder dual, es decir, que se formaron comités de apoyo de vigilancia, donde los trabajadores gobernaban la localidad. A pesar del gran movimiento que significó la huelga bananera, la falta de una dirección consecuente fue mermando la lucha de los trabajadores. Entonces esas situaciones hizo que la gente se indignara, pues, y se fue rebelando. El trabajador fue reclamando y fue recibiendo golpes, incluso hubieron hasta muertos porque había unos líderes, algunos compañeros líderes, ¿va?, que eran activos y querían organizarnos, y el que se daban cuenta de que andaba en eso, de noche lo sacaban, y otro día no sabía uno qué camino había agarrado. A la bulla era que habían hallado un muerto en el río Ulúa con una piedra amarrada y en ese orden. Y eso hizo que el trabajador pues se indignara y luego los líderes, ¿va? Entonces ya se hablaba de organizarse, pero eso era clandestino. Las sesiones se hacían de noche en las fincas, se ponían vigilantes, porque habían los famosos comanches,
que vigilaban al trabajador para que no le decían que no subversiera, que no, ¿cómo se llama? Que no fuera planificada subversión. El ambiente era agradable, pues era de familia, todos los trabajadores juntos. Allí habíamos dos, aquí las partes más concurridas fue Progreso y La Lima. Yo me tocó en La Lima, pero teníamos unas visitas periódicamente 2 veces a la semana de grupos que veníamos de La Lima a Progreso y de aquí a La Lima. Y en ese orden tuvimos todos los 69 días de huelga. En La Ceiba, la compañía logró un acuerdo separado con los trabajadores que se reincorporaron al trabajo, siendo la ciudad del Progreso el pico más álgido en lucha. La compañía y el gobierno combinaron represión con negación para debilitar y derrotar la huelga. Para el 9 de julio, los trabajadores acosados por la traición, represión y agotamiento terminaron firmando un acta que no cumplía con las exigencias de los trabajadores bananeros. Las consecuencias de la huelga no fueron inmediatas, pero la huelga demostró la fortaleza de los trabajadores. La respuesta del régimen fue modificar la estructura de denominación por el temor a una revolución social organizada para la clase obrera. En 1956, el régimen da un nuevo golpe militar preventivo que termina flexibilizando las leyes del Estado, otorgando conquistas como el Código del Trabajo. Asimismo, el enclave bananero comienza su declive en el país. Uno de los efectos negativos de la huelga en el mercado del trabajo fue que redujo el empleo en las plantaciones bananeras de 35,000 trabajadores en el año de 1953 a 16,000 en el año de 1959. La lección más grande que deja la huelga bananera de 1954 consiste en heredar a la clase trabajadora y campesina una tradición organizativa y combativa. Más adelante, el campesinado pobre y sin tierra se activó como fuerza política autónoma, un hecho decisivo en el marco de una sociedad agraria atrasada. Damas, las señoritas, los niños y niñas, igual que los caballeros, visten a la moda comprando en Tiendas Victoria. Blue jeans, ropa casual, ropa deportiva, vestidos para toda ocasión, faldas, blusas, pescadores, bermudas y hasta ropa para dormir, porque prefieren la cadena de moda Tiendas Victoria. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.